preuniversitario Andrés Bello, su preuniversitario virtual. Mi nombre es Ramón Espinosa y estoy encargado de acompañarlo en la resolución de los ejercicios de la prueba de lenguaje y comunicación. Esta vez iniciaremos el desarrollo de la prueba modelo para la admisión 2018 que apareció publicada la semana pasada y que se inicia con los conectores. Entonces, en lo que hemos preparado, primero veremos algunos conceptos sobre los conectores, qué se nos pide que sepamos aplicar para una buena resolución, un buen resultado para la elección correcta de la opción que requerimos. Muy bien, veamos ahora lo que hemos preparado. Vamos a la lámina 1. Hola, ¿qué tal? Nos dedicaremos al manejo de conectores. Este tipo de ejercicios se nos presentan de la siguiente manera. Estamos en la lámina 1, dice: las preguntas de 1 a 10 contienen un enunciado incompleto, seguido de 5 opciones. Elija la opción con el o los conectores que permite restituir al enunciado su cohesión sintáctica y coherencia semántica. Bien, la lámina 2 nos está marcando los 3 conceptos que nos van a conducir a identificar correctamente nuestras soluciones. Primero conectores, luego cohesión sintáctica y luego coherencia semántica. Vamos a ver una pequeña repasada. En la lámina 3 tenemos los conectores. Tenemos una definición que dice que son elementos que vinculan distintos segmentos de un texto y constituyen uno de los principales mecanismos de cohesión del discurso. Cohesión, aparece de nuevo la palabra. Bien, lo primero que vemos en estos 3 cuadros de arriba, en la clasificación funcional de los conectores, que tenemos conectores de apertura temática, conectores de continuidad y conectores de cierre. Si uno se fija claramente, hay una flecha bajo el conector de continuidad. ¿Por qué? Porque son los conectores más extensos en cuanto a sus números y son, de alguna manera, de una tipología más diversa, ¿no es cierto? Vamos a ver primero algunos ejemplos de conectores de apertura y conectores de cierre. Los conectores, dice abajo, estamos todavía en la lámina 3, que establecen los conectores una multiplicidad de relaciones semánticas. Semánticas, aparece nuevamente la palabra, entre distintas unidades de un texto. Semánticas, significado. Vamos a la siguiente lámina, donde hay algunos conectores de apertura y luego algunos conectores de cierre, como al respecto, en relación con, en cuanto a, en lo concerniente a, son los que abren, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo, dice: respecto de la calidad de la educación, podríamos cambiarlo por en relación con la calidad de la educación, o en cuanto a la calidad de la educación, existe consenso en que esta es fundamental para cimentar el desarrollo del país, ¿no? Estamos abriendo el texto, abriendo el tema. Con los conectores de cierre, como su nombre lo dice, damos por finalizado. Conecta la idea enunciada, dice, con el resumen o conclusión de las mismas. Por último, en suma, en síntesis, finalmente. En suma, el mercado ha sido incapaz de analizar, prever y aminorar las grandes diferencias sociales que existen en la casi totalidad de los países del mundo. Podríamos reemplazar en suma, entonces, por último, en síntesis, finalmente. Veamos ahora un cuadro en la página, en la lámina siguiente, los conectores de continuidad. Si ustedes se fijan, tenemos una diversidad acá. Los inclusivos, incluso también, además, por su parte. Los enfáticos, sobre todo, en efecto, más aún. Los temporales, a menudo, luego de, en primer lugar, en segundo lugar. Durante, podríamos agregar, ¿no? Antes, después. Consecutivo, causa y efecto, ¿no? Porque, ya que, por lo tanto, de ahí que, por ende, etc. Después vamos a los ilustrativos. Dice, vinculan una idea con una ilustración concreta. Por ejemplo, verbigracia. Verbigracia se usa poco, pero significa lo mismo que por ejemplo. Explicativos. Es decir, en otras palabras, conectan una idea con su reformulación, ¿no? Cuando uno quiere explicar, dar como con otras palabras, la misma idea ya anunciada antes.
que lo usamos bastante, ¿no? No estamos seguros de que nos entendieron, decimos, es decir, en otras palabras, dicho de otro modo. Otro tipo de conectores de continuidad, de propósito, es decir, la intención o finalidad, para, con el fin de, con el propósito de. ¿Ya? Adversativos, que son oposición o restricción de la validez de una proposición. Pero, sin embargo, por el contrario, no obstante, podríamos agregar. Condicionales o ilativos, primero, antes, arriba. Y entonces, ahora bien, por otra parte, no modifican los nexos entre una frase y otra, no, estos nexos no modifican la idea anterior, sino más bien la relacionan de una manera, por así decir, secuencial. Los condicionales indican que una proposición depende del cumplimiento de la otra. Sí, en tanto que, siempre que, iría, siempre que, ¿no?, me inviten. Por ejemplo, circunstanciales, a través de, entre, en la cual, a partir de, ¿no?, expresan relaciones de modo, de lugar. Separan ideas alternativas incompatibles entre sí. Esos son los últimos que aparecen en esta línea. Son disyuntivos. Ahí no aparece el título, pero son los disyuntivos. Sí, ora esto otro, ya sea esto, ya sea lo otro, en fin. Pasemos entonces ahora a la página, a la lámina 6, donde tenemos los dos conceptos que se le exigen a un conector, que mantenga la cohesión sintáctica y la coherencia semántica. Veamos primero cohesión sintáctica. ¿Qué significa cohesión? Bueno, en esta búsqueda hemos ido a la RAE, por supuesto, y allí cohesión está muy relacionado con la palabra unión, ¿no? Reunirse, adherirse, unión, en física también, fuerza de atracción, unida, es decir, cohesión sintáctica es unión sintáctica. ¿Y qué sería la sintáctica? La sintaxis, ¿con qué se relaciona? Con ordenar. ¿Ah? Aquí el modo en que se combinan las palabras y los grupos que estas forman para expresar significado. En informática, conjunto de reglas que definen las secuencias correctas de los elementos de un lenguaje de programación, es decir, el orden. Entonces, decimos cohesión sintáctica. Tenemos que cohesión sintáctica es la unión ordenada entre palabras en una oración o entre partes de un texto. En los ejercicios de conectores, este orden lo indican las comas, los puntos y comas y los puntos. Porque estos son las señales que indican las pausas mayores, es decir, los puntos, las intermedias, puntos y comas, y menores, las comas, tanto en el interior de las oraciones como entre ellas. Muy bien, llegamos a este concepto de cohesión sintáctica, ¿no? Ahora veamos el concepto de coherencia semántica. Estamos en la lámina 10 y vamos a la 11, donde el concepto de coherencia tiene relación con la conexión, relación o unión de unas cosas con otras. La primera acepción. La segunda acepción dice actitud lógica y consecuente con los principios que se proponen. Eso es quizás una de las formas más usadas de coherencia. Ser coherente entre lo que se cree y lo que se hace, ¿no? Predicar y actuar. Es decir, que nuestras ideas sean solidarias, aparece el concepto de solidario con nuestras acciones, no decir una cosa y hacer otra, ¿no? Eso es ser coherente. Muy bien, entonces la coherencia semántica, la semántica tiene que ver con el significado. Allí está, de nuevo, en la lámina 12, el concepto semántica estamos viendo relacionado con el significado de las cosas. Entonces, en la lámina 13 podemos llegar a un concepto de coherencia semántica como la relación lógica correspondiente entre una frase y otra en el interior de un texto. Es la relación de significado, que signifiquen lógicamente, que tengan una correspondencia, que no sean contradictorias. Muy bien. Página 14, encontramos allí el ejercicio, el primer ejercicio que vamos a desarrollar. Ejercicio número 1 dice la discriminación, segregar a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos o políticos. Está presente en nuestra sociedad, lo que está en el resto del mundo. Veamos una forma de resolver este ejercicio
que es la siguiente. En la lámina 15 propongo leer la frase sin las alternativas, sin las opciones. De esa manera, la frase en sí misma debiera sugerirnos que aquello que les falta, aquello que está en espacio vacío, se rellene con los conectores que den coherencia lógica y que no desordenen la sintaxis, es decir, que esta coma que aparece por allí sea respetada y que este conector que vamos a poner allí decidamos si tiene o no tiene necesidad de aquel orden, de aquella sintaxis dada por los puntos. Tenemos el concepto de la discriminación. Luego tenemos la necesidad de un conector, hay una coma. Luego tenemos una frase que dice segregar a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos o políticos. Coma de nuevo. Entonces hay una frase que es segregar a una persona relacionada después del conector ausente con discriminación. Y allí, ¿qué se nos sugiere? Que segregar a una persona o colectividad es precisamente la definición de discriminación. Entonces, cuando hablamos de un concepto y luego lo explicamos, necesitamos un conector explicativo, ¿verdad? Sí, como por ejemplo, es decir, o sea, eso podríamos pedirle a las opciones que contengan. Y luego dice, está presente en nuestra sociedad, lo está en el resto del mundo. Podríamos decir que si está presente en nuestra sociedad, así como, de la misma manera que lo está en el resto del mundo, sí, porque la discriminación está en todos los lugares, según tenemos nosotros una idea de que aquí este fenómeno ocurre en muchos lugares. No está presente en nuestra sociedad porque lo está en el resto del mundo, ¿no? O sí, no lo creo. Digamos que la discriminación no se explica porque esté en el resto del mundo. No sería lógico. Entonces, vamos a buscar en la siguiente. Sí, a ver si la alternativa C dice, es decir, un explicativo, así como, de la misma manera, ¿verdad? Veamos si concuerda con nuestra elección. La discriminación, estamos en la lámina 17, es decir, segregar a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos o políticos, está presente en nuestra sociedad así como lo está en el resto del mundo. ¿Es coherente? Sintácticamente está ordenada, sí, porque nuestra elección tiene una coma antes de decir lo que es absolutamente correcto, porque nuestro conector, es decir, debe separarse con comas. Y el conector así como también tiene una coma antes, pero no después, porque no es necesario separarlo porque se integra a la última frase. Entonces, hemos elegido un conector que respeta las dos exigencias de coherencia, cohesión sintáctica y coherencia semántica. Eso sería por hoy y veremos en nuestra próxima reunión otros ejemplos, otros ejercicios de conectores. Hasta pronto. Bueno, hemos terminado de revisar un primer ejercicio. Hemos visto algunos conceptos de conectores. Espero que les haya sido útil y nos despedimos. Hasta la próxima semana continuaremos con conectores.